Bienvenidos a otros videos sobre teología sistemática. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. No fue escrita en un solo día, sino que requirió de un periodo de casi 1500 años y la participación de más de 40 autores humanos. Hoy nos vamos a referir exclusivamente a la formación del Antiguo Testamento. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué católicos y protestantes tienen distinto Antiguo Testamento? ¿Acaso los católicos agregaron libros al Antiguo Testamento o fueron los protestantes quienes quitaron libros? Bien, en el video anterior hablamos de inspiración, del proceso por el cual Dios transmitió su revelación escrita. Dijimos que la palabra de Dios fue inspirada por Él, es decir, que fue exhalada por Dios y que los autores humanos fueron impulsados por Dios a escribirla. De modo que cada una de las palabras que los autores humanos escribieron, si bien eran sus propias palabras, también eran al mismo tiempo las mismas palabras de Dios. Cuando hablamos de canon, nos referimos a una palabra que deriva de caña, y es que en la antigüedad las cañas se utilizaban para medir, por lo que derivó en la significancia de regla o parámetro. Entonces, cuando hablamos de canonicidad, hablamos de aquellas condiciones que reúnen los libros para ser reconocidos como inspirados. Y cuando hablamos de canon, nos referimos a la colección de escritos inspirados por Dios. Cuando hablamos de la formación del canon del Antiguo Testamento, no estamos hablando de un evento, sino de un proceso que llevó muchos siglos. Para hablar de la formación del canon tenemos que hablar en primer lugar de sentencias autoritativas, es decir, que en primera instancia la palabra de Dios fue transmitida de forma oral. El relato bíblico fue transmitido de generación en generación a través de relatos orales, y esto lo vemos en casos como el diluvio o la historia de Abraham, que después es enviado a la tierra prometida. Tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob a sus 12 hijos, de los cuales el menor era José, y es enviado como esclavo a Egipto, donde se convierte en un alto funcionario egipcio. La familia de Jacob, es decir, Israel, termina viviendo en Egipto. Toda la nación israelita se instala en esa nación y recién 400 años después aparece en la historia Moisés para liberar al pueblo hebreo que había caído en esclavitud en Egipto. Y es recién ahí que el texto bíblico empieza a escribirse. Entonces vemos que la primera parte de la historia fue transmitida de forma oral a lo que llamamos sentencias autoritativas, para darle paso después recién a los documentos autoritativos, que en primer lugar fue la Torá, es decir, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que solemos llamar también Pentateuco. Moisés fue quien escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, formando así lo que se conoce como la Torá. La Torá fue la primera colección de libros autoritativos, pero después a esos libros se fueron sumando otros, como el libro de Josué y posteriormente los libros de los profetas y los libros que contaban la historia del pueblo de Israel. Esta colección terminó de darle forma recién después del exilio a Babilonia y el regreso a la tierra de Israel. Esta colección de escritos autoritativos estaba dividida en 3 secciones. La Torá, es decir, la ley, los Nebihim, que eran los profetas, y los Ketubim, que eran los escritos, entre los cuales estaban los salmos, los proverbios y demás literatura sapiencial. De las iniciales de estas 3 palabras, Torá, Nebihim y Ketubim, se deriva la palabra Tanakh, que se usa para resumir lo que es la Biblia hebrea. En Lucas 24:44 vemos que Jesús cita estas 3 secciones de las Escrituras: la ley, los profetas y los salmos. Se refiere a los escritos como los salmos porque
el libro de los Salmos era el libro más prominente de esa sección y se usaba también para designar a, a este conjunto de libros que también eran conocidos como rollos. Es importante aclarar que cuando hablamos de la Tanakh no nos referimos a un libro como los que estamos acostumbrados a ver en la actualidad, sino más bien a una gran colección de rollos, de papiros. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando a Jesús se le entrega el libro del profeta Isaías, lo que en realidad se le entregó era un gran rollo de papiro. Vemos que en la época de Jesús ya existían estas tres grandes secciones de libros autoritativos, la ley, los profetas y los escritos. Pero el canon fijo como tal recién comenzó a formarse en el año 90 de nuestra era, producto de dos grandes factores. En primer lugar, la destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte del Imperio Romano, lo que obligó a la dispersión del pueblo judío, y por otro lado, el surgimiento del cristianismo. Esto llevó a los líderes judíos a plantearse cuáles eran sus escritos sagrados, su colección de escritos inspirados por Dios. Esta formación de un canon fijo comenzó con el concilio de Jamnia ya por el año 90 después de Cristo, y aquellos libros que se consideraban autoritativos en aquel entonces eran los 39 libros que hoy forman parte del Antiguo Testamento en la Biblia protestante. Cabe aclarar que en la Biblia hebrea estos 39 libros en realidad son 22 o 24, porque la división que se hacen son diferentes. Por ejemplo, los 12 profetas menores están en un solo libro. También suelen ponerse juntos Jeremías y Lamentaciones, como también Ruth y Jueces, y Primera y Segunda de Samuel también suelen estar como un solo libro. El Antiguo Testamento protestante tiene los mismos libros que la Biblia hebrea, pero ordenados de una forma distinta. Primero la Torá, es decir, la ley y el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después los libros históricos, luego los libros de poesía o sapienciales, después los profetas mayores y los profetas menores. La distinción entre profetas mayores y profetas menores solamente está dada por el tamaño de los libros. Los profetas mayores son aquellos que tienen un libro más extenso, mientras que los profetas menores son un texto más corto. El Antiguo Testamento se identifica a sí mismo como la palabra de Dios. Asimismo contiene palabras dadas directamente por Dios, como así también palabras proféticas dadas por Dios y comunicaciones dictadas por Él. Habiendo hecho un breve resumen por la historia de la formación del canon del Antiguo Testamento, nos queda por responder la pregunta de por qué católicos y protestantes tienen distinto Antiguo Testamento. En primer lugar, hay que hacer referencia a que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo con algunos pequeños pasajes en arameo. Y para entender esta diferencia entre el Antiguo Testamento de católicos y protestantes, nos tenemos que referir a la Septuaginta, a la traducción de la Tanakh al griego. Esta traducción fue terminada en el año 100 a.C. y la leyenda cuenta que el rey egipcio Ptolomeo Filadelfo ordenó a 72 traductores esta tarea de traducir la Biblia hebrea al griego. Y estos 72 traductores terminaron su tarea en 72 días. Eso cuenta la leyenda y por eso se redondea la cifra y se la denomina la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Esta traducción, la Septuaginta, incluía los libros apócrifos, que hoy la Iglesia Católica denomina deuterocanónicos. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son esos libros. Entre los libros apócrifos encontramos los 2 libros de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, adiciones al libro de Daniel o al de Jeremías, entre otros. Todos estos libros datan de la época intertestamentaria, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un periodo de casi 400 años, desde el último de los profetas, Malaquías,
hasta el nacimiento de Jesús. La palabra apócrifo significa oculto o escondido, y se les denomina así a estos libros porque estaban justamente ocultos del ojo público. Eran libros que eran reservados porque se consideraba que contenían errores o herejías. Pero se incluyeron, como les contaba, en la traducción al griego, en la Septuaginta, y se mantuvieron siglos después en la traducción que Jerónimo hizo al latín, lo que se conoce como la Vulgata Latina. Y fue justamente Jerónimo quien, a pesar de haber incluido estos libros, los denominó por primera vez apócrifos. Es necesario remarcar que el pueblo hebreo nunca consideró como inspirados a los libros apócrifos o deuterocanónicos. Si bien fueron incluidos en la traducción griega, la Septuaginta, en el año 100 a.C., en el año 90 después de Cristo, en el concilio de Jamnia, no se menciona a ninguno de estos libros como libros autoritativos para el pueblo hebreo. Allá por el siglo IV, Jerónimo traduce la Biblia al latín, lo que se conoce como la Vulgata Latina, e incluye estos libros, pero haciendo una salvedad, que estos libros eran libros de la Iglesia, no libros de Dios. Es decir, que estos libros eran útiles para la Iglesia, pero no los consideraba inspirados. De hecho, fue el mismo Jerónimo quien tradujo la Biblia al latín, quien los llamó por primera vez libros apócrifos. Se desconoce asimismo la autoría de la mayoría de los libros apócrifos, pero principalmente no tienen marcas de origen divino, es decir, no tienen marcas de inspiración. Contienen errores cronológicos, históricos y geográficos, además que muestran muchas incongruencias con el resto de la enseñanza bíblica. Libros como Judith y Tobías justifican la falsedad y el engaño, contienen errores históricos, cronológicos y geográficos, además de insinuar que la salvación se obtiene por obras. En los casos de los libros como Sabiduría y Eclesiástico, nos enseñan una moral basada en la conveniencia. Sabiduría enseña la creación del mundo a través de materia preexistente y Eclesiástico dice que con la limosna se obtiene el perdón de los pecados, mientras que el libro de Baruch dice que Dios escucha la oración de los muertos. Ahora bien, si bien estos libros estaban incluidos en estas traducciones al griego y al latín, eran considerados eso, libros apócrifos, libros que estaban ocultos al ojo público por contener errores eh, de todo tipo y principalmente por contener herejías. Pero es importante analizar cómo fue la historia de la canonicidad de esos libros por parte de la Iglesia Católica, y para esto hay que remitirnos a la época de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero en el año 1517, derivó en la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, y hay que tener en cuenta que hasta ese entonces se seguía utilizando la traducción al latín que había hecho Jerónimo allá por el 382 después de Cristo, es decir, que por casi 1200 años se usó la misma traducción de la Biblia al latín, el latín que ya era una lengua muerta en aquel entonces, por lo que la Biblia, su lectura estaba reservada a unos pocos privilegiados eruditos que podían leerla. Es decir, que la Biblia estaba oculto a la mayoría de las personas. De más está decir que la traducción de la Biblia a las lenguas comunes era considerada un crimen digno de la peor de las muertes. Pero gracias a Dios esto no detuvo a los reformadores y hoy podemos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Para las traducciones hechas por los protestantes se adoptó el canon que se había adoptado históricamente, es decir, como Antiguo Testamento, aquellos libros que habían sido considerados como inspirados por el pueblo hebreo. Se consideró que, ya que el cristianismo deriva del judaísmo, nuestro Antiguo Testamento debía ser igual a la Biblia hebrea. Por eso se adoptaron los mismos libros
que forman parte de la Tanakh, como el Antiguo Testamento protestante. Ahora bien, años después, en el 1546, como respuesta a la Reforma protestante, es decir, como contrarreforma, la Iglesia Católica instituyó el Concilio de Trento, en el cual, entre otras cosas, se determinó un nuevo canon de las Escrituras, más específicamente del Antiguo Testamento. Se incluyeron los libros apócrifos, denominados desde entonces deuterocanónicos, es decir, parte del segundo canon. Para entender esta inclusión hay que analizar el contexto histórico, y es que estos libros apócrifos justificaban en gran medida las doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica en ese entonces, como la justificación por fe más obras, la limosna como medio de perdón de los pecados y la oración por los muertos, entre otras cosas. Tal vez también te surja la pregunta de si estos libros en alguna forma justifican o avalan la adoración o veneración de imágenes, pero lejos de eso, el capítulo 13 de Sabiduría es muy contundente y te invito a leerlo si tenés ganas. El propósito de este video es que entiendas un poco mejor las diferencias entre el Antiguo Testamento de católicos y protestantes. El propósito de este video no es que arranques los libros apócrifos de tu Biblia ni los prendas fuego. No condenamos ni demonizamos los libros apócrifos. Son libros que tienen un alto valor histórico y cultural. Nos hablan de un periodo de tiempo de casi 400 años del periodo intertestamentario del que la Biblia no tiene registro. Entonces pueden ser libros muy útiles. Simplemente no son libros inspirados por Dios. No tienen prueba de inspiración, por lo tanto no son autoritativos y además muestran incongruencias con la enseñanza general de las Escrituras. Por último, ni siquiera los autores de los libros apócrifos creían en la inspiración de estos libros. Y para eso te voy a leer un versículo que está al final del segundo libro de Macabeos, segunda de Macabeos 15, versículo 38. Dice: si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado, mas si ha sido mediocre o imperfecta, es que no podía ser mejor. En otras palabras, el autor de Macabeos nos dice: hice lo mejor que pude. No estaba siendo inspirado, ni siquiera él creía estar siendo inspirado, estar escribiendo un libro autoritativo para el pueblo judío, simplemente estaba relatando lo mejor que podía los hechos que había vivenciado. ¿Nos es útil esta narración? Claro que sí, pero no es inspirada por Dios y por lo tanto no es autoritativa para nosotros y por eso no forma parte de la Biblia en conjunto con los otros libros apócrifos. En resumen, el Antiguo Testamento es un conjunto de 39 libros idénticos a los de la Biblia hebrea, la Tanakh, la misma Biblia que usaba Jesús, que usaban sus discípulos. Te dejo el pasaje para memorizar de esta semana, que está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.